La cerveza ha acompañado a la humanidad desde los inicios de la civilización. Un brebaje bendecido por los dioses que ha generado una devoción a lo largo de todo el mundo. En esta serie descubriremos qué es lo que hace a esta bebida un alimento único, capaz de conectar a todo el mundo. Hoy hablaremos sobre el lúpulo. Aquí comienza El que a Chile vino, edición cerveza. Es probablemente el ingrediente del momento. Aunque al decir verdad es poco lo que sabemos de él y del importante rol que ha jugado por siglos en la elaboración de cerveza. Es el lúpulo, la apetecida planta que está cambiando el rumbo de la cerveza actual. El lúpulo como tal es una planta, ¿sí? Es una enredadera. Es una planta que tiene versiones planta hembra y planta macho. Es la flor femenina del lúpulo la que sirve para poder extraer todas las esencias y los aromas. El lúpulo, si tú lo abres, tiene unas ramillitas amarillas que son las lupulinas, y en la lupulina están todos los beta ácidos, alfa ácidos y algunos compuestos que en diferentes etapas del proceso de elaboración van a generar ciertas características, ya sea de aroma, de sabor o de amargor en la cerveza, dependiendo del estilo. Entonces, esta planta crece aproximadamente a 2 metros de altura. Tiene una estructura subterránea que es como se conoce como un rizoma, sobre el cual nacen muchos brotes. Cada uno de estos brotes crece una vez al año y después se seca y se vuelve todo a piso y en el fondo ahí va creciendo el rizoma. Es otra de las materias primas fundamentales en el proceso de elaboración de cerveza, el que le da el sazón, dirémoslo así, a la cerveza. Cuando nosotros tomamos o comemos algo dulce, como que quedamos un poco saturados. Entonces el lúpulo nos balancea el dulzor, la cerveza en este caso. Antiguamente se lograba ese balance o esa contraparte al dulzor con hierbas, con raíces, con especias. Se probó, se experimentó con todo tipo de productos, digamos, hasta que finalmente se entendió que el lúpulo era el que entregaba un mejor balance hacia los dulzores. Antes de que descubrieran el lúpulo, utilizaban gruit, que era una mezcla de hierbas. El gruit daba amargor, pero no daba ni soporte de espuma, ni tampoco era un agente microbiano. El lúpulo, como sí tiene propiedades bacteriostáticas, ¿sí? Fue incorporado como un ingrediente cuando una mujer, ¿sí? Fue la que descubrió que el lúpulo, agregándoselo a la cerveza, esa cerveza se mantenía más en el tiempo, ¿sí? Y permitía que en los viajes la cerveza se mantuviera y no llegaba en mal estado a destino final. Hildegarda von Bingen, una abadesa que empieza con el desarrollo y la incorporación de este lúpulo en las cervezas. Entonces ahí comenzó el uso y cada vez se fue haciendo como más popular, obviamente, y se fueron como conociendo nuevas variedades, nuevas familias, ¿sí? El descubrimiento del lúpulo y sus características bacteriológicas permitió darle a la cerveza una vida más larga, siendo más segura para quienes la consumían, con el beneficio extra de otorgarle un sabor único. Esta planta, al igual como ocurre con otros productos como el vino, el café o el chocolate, se produce en ciertas zonas del planeta que reúnen las características óptimas para su desarrollo. Se produce allá entre las latitudes 37 y 50 del hemisferio norte y el hemisferio sur. Ellos tienen como un clima favorable para el lúpulo. El lúpulo particularmente necesita muchas horas de sol, ¿sí? Y por eso necesita estar en esas latitudes.
que tiene que ver con inviernos fuertes y veranos muy fuertes también. Entonces, Alemania cumple eso, Inglaterra, República Checa, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda también por el lado de abajo, Argentina en el bolsón. En Washington, Oregon, Idaho, Montana, Michigan, Nueva York, esos sectores de Estados Unidos. Anecdóticamente, entiendo que el país que produce más lúpulo es China, pero es para su producción propia de cerveza y al final son tantos que tienen una producción de lúpulo muy grande. Y no hace mucho se comienza también a trabajar con una variedad que se la ha llamado Neo Mexicanus, que son lúpulos bien nuevos, experimentales, y que se escapan un poco de las latitudes clásicas que se acercan más a los trópicos. Hay diferentes tipos de lúpulo, entonces cada región característica de producción de lúpulo da lúpulos diferentes con perfiles aromáticos diferentes, amargor diferente, rendimiento diferente para el cervecero, etc. Hay perfiles de lúpulos, ¿ya? Uno puede definir familias de perfiles. Deben haber aproximadamente 280, 300 tipos de lúpulos diferentes. Claro, las variedades son diferentes dependiendo del país donde se cultiven. Es decir, podemos hablar de terroir en el lúpulo. Y eso sí se entiende como diferentes variedades de lúpulo. Si bien el lúpulo se cultiva y cosecha como la planta que es, el formato en que se utiliza puede variar drásticamente y permite que se conserven sus propiedades sin importar en qué parte del mundo se utilice. La flor se cosecha con una humedad alta, por lo tanto hay que secarlo y se conoce como lúpulo en flor a esa flor seca que se comercializa dentro de los países productores. Flor sería el más útil si el tipo que planta lúpulo vive acá a la vuelta. Vienen diferentes presentaciones y se lo agrega en diferentes partes del proceso. El lúpulo viene en pellets, eso es lo más común, pellets de un cierto calibre. Y después hay otra forma que también se usa en algunos casos que se llama lúpulo extracto, ¿sí? Que son extractos con soluciones de CO2 supercríticas. Donde hay una concentración de, literalmente se ve como un miel, pero si la tocas con tu mano, tu lengua quema, porque el amargor es tanto que te puede hacer daño. Cada lúpulo tiene su perfil, tiene sus sabores, tiene sus aromas, tiene su nivel de amargor y tiene que seleccionar y armar su receta a base de eso. Nos da aromas, aromas infinitos. Aromas herbales, aromas florales. Por ejemplo, los lúpulos alemanes, Hallertauer, son mucho más, podríamos decir, especiados, más nobles. En cambio, Estados Unidos es mucho más potente, los lúpulos son muy frutales, mucho pino, mucha resina. Entonces uno puede experimentar cuando degusta una cerveza. Es la naturaleza traída e incorporada en la cerveza y que le da justamente esos matices. La inmensa variedad de lúpulos que existen en el mercado permite a los cerveceros tener la libertad de moverse entre distintos estilos de cerveza. Ahora, ¿cómo se elige el tipo de lúpulo que se va a utilizar en la preparación de un estilo particular? ¿En qué minuto se determina? La decisión de utilizar un tipo de lúpulo determinado viene definido por el perfil de cerveza que yo quiera elaborar. Primeramente, estamos buscando amargor. Por lo tanto, le medimos o buscamos su capacidad de entregar amargor, que eso se mide en IBUs. Pero también es importante el perfil del producto en términos de aroma. En el pool final vos agregás mezclas de aromáticos con amargor
Y todos te van a aportar amargor y todos te van a aportar aroma, pero obviamente el amargor va a provenir más de tu lúpulo amargo y el aroma va a provenir más o se va a sentir más de los lúpulos aromáticos que vos pones. En realidad hoy en día yo creo que eso se rompe un poco porque hay lúpulos de amargor que tienen muy rico aroma y sabor y se utilizan para ambos, entonces esa diferencia de repente ya es más ambigua. Pero una cosa puntual que nos fijamos los maestros cerveceros es en los aceites del lúpulo, que es al final lo que te va a dar el aroma, sabor y también el amargor. La característica que más fácil podemos percibir del lúpulo es sin duda su amargor. Pero como en toda fórmula, esto varía dependiendo de la receta y del estilo, y para eso existe una escala que mide ese amargor. Hablamos del IBU. Sí, la escala para medir el amargor son la escala que se llama IBU. Se llama International Bittering Units, IBU, IBU. Sería como escala de amargor internacional. Que es una técnica analítica que se hace a nivel de laboratorio para poder establecer cuántas unidades de amargo tiene. Que básicamente, en realidad, un BU equivale a 1 parte por millón de ácido alfa. Entonces yo con esto hago una fórmula matemática y con esta fórmula matemática yo puedo calcular teóricamente mi amargor. Se puede medir hasta qué nivel llega el paladar humano. Que entiendo yo es hasta 100. Entonces 100 IBU es como el límite. La percepción final del amargor en la cerveza depende de varias cosas. Por ejemplo, depende de tu agua, de la carga de minerales que tenga. Hay minerales que destacan más el amargor, otros que destacan más la malta y por eso podría ser percibido como una cerveza como más dulce, por ejemplo. Entonces es un paquete, es un conjunto. Ponme grado alcohólico, ponme azúcar, densidad final o azúcares residuales y ponme el IBU. Y con esas tres yo me armo una película. ¿Pero qué le sirve eso a un consumidor en un bar? ¿Tú vas a estar haciendo esa matemática? No la vas a hacer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros siempre le recomendamos a los bares? Que incorporen una nueva medida de amargor percibido. Bajo, medio, alto. Después hay una que se llama TBU, por ejemplo, que es Taste Bitterness Unit, que es el BU que vos le das cuando lo probás. A través sensorialmente también se puede identificar, no con la precisión de un equipo, pero... La gente en general cree que una cerveza por tener 50 IBU va a ser inevitablemente más amarga que una cerveza que tiene 25 IBU. Pero hay tantos otros factores que determinan el amargor en la cerveza que realmente al final termina siendo solo un valor para producción, no para consumo. Entonces puede tener 2 cervezas de 30 IBU y uno usa, no sé, 5 kilos de lúpulo y el otro usa 50, pero son el mismo nivel de amargor. Para darle un sabor característico a una cerveza, los productores pueden llegar a utilizar distintas variedades de lúpulo en una preparación. ¿Es el consumidor común capaz de notar cuántos o qué tipos de lúpulos se han utilizado? ¿O es más bien algo para expertos? Puede ser bueno usar uno solo, lo que se llaman las cervezas single hop, pero lo normal es usar a veces hasta 7 lúpulos. No hay ninguna restricción en realidad a cuántos tipos de lúpulo puede tener una cerveza. O sea, puede tener 1, puede tener 10, puede tener 100, si uno quisiera hacer el experimento más por hacer el punto en realidad, pero no hay ninguna restricción en realidad de cuántas variedades de lúpulo puede tener una cerveza. Lo normal es usar lúpulos en distintas etapas. Yo tengo un lúpulo de amargor, que es de alto alfa ácido, que ese lo hago hervir durante 60 minutos, pero tengo otro para dar un sabor cuando van quedando 15 minutos de hervor, y otro lúpulo para el aroma. Entonces yo puedo crear una cerveza con qué tipo de lúpulo pongo en qué etapa, y los de dry hopping también puede ser un lúpulo distinto. Sin duda que el lúpulo juega un papel fundamental en la producción de cerveza, pero no es un ingrediente más. El lúpulo ha generado un cambio en la industria cervecera, creando un movimiento que ha llegado a distintos lugares del mundo. Una verdadera revolución.
La revolución que ha tenido el lúpulo en este último tiempo ha sido fundamental. Se habla mucho de doble lupulado, de triple lupulado. Pero la influencia americana hizo que el lúpulo tomara todo un protagonismo que hoy en día está en el pic de la ola, digamos. Yo creo principalmente exactamente eso. Sierra Nevada empezó a utilizar un lúpulo nuevo en su momento que nadie había realmente utilizado, nadie estaba realmente interesado en utilizarlo tampoco. Pero se dio cuenta que en esa época había un mercado para otro estilo de lúpulos. De ahí en adelante el lúpulo jugó un papel preponderante porque lo que hicieron fue entrar como una suerte de competencia de quién hacía cervezas más amargas, y ahí apareció las IPA, que eran estas cervezas frescas y altamente lupuladas. La IPA, claro, ha hecho llevar este ingrediente que siempre ha existido en la cerveza, bueno, en la cerveza moderna, y lo ha llevado a la primera página. Te permite también tener una gama de variedades en la industria cervecera que te permite a la vez darle un toque, un sazón distinto a la cerveza y que obviamente se adecúa a cada gusto. Por eso es que hay un montón de variedades de cerveza, que muchas de esas variedades tienen que ver con el tipo de lúpulo que se ha utilizado para darle el amargor, el aroma que tiene ese tipo de cerveza. La revolución que ha generado el lúpulo en la industria cervecera mundial ha empujado a los productores a crear distintas recetas y experimentar con nuevos estilos. Experimentación que también se da en lo que podríamos llamar cocina, permitiendo a los cerveceros añadir este ingrediente en distintas etapas del proceso. Lo puedo agregar en la parte del hervido del mosto, lo puedo agregar al final del proceso en filtración. Hay 4 momentos donde se puede realmente usar lúpulo. Uno se llama first wort, que sería el mismo momento cuando el mosto está saliendo de la maceración a hervir. Hay boil, cuando está hirviendo y vamos a agregar lúpulo para apoyar amargor. Mientras más hierva, más se van a isomerizar los alfa-ácidos, en castellano, más amargor va a dar. Hay el whirlpool. En el whirlpool estamos empezando a ciclar el mosto para recoleccionar todas las partículas y cosas así. Es como una lavadora, podríamos decir. Baja un poco la temperatura y agregamos lúpulo. Y después de eso hay el dry hop. El dry hopping es la utilización del lúpulo isomerizado, principalmente en lo que es la filtración de cerveza. Que prácticamente no somete el lúpulo a calor y por lo tanto los sabores y los aromas se mantienen mucho mejor. Es la técnica más cara de hacer porque necesitas mucho lúpulo para obtener aromas muy altos. En cambio, con el whirlpool necesitas poco, tienes mayor estabilidad, pero nunca tanto aroma como un dry hop. Entonces se tienen que equilibrar. Hacen estrategias que ponen el lúpulo dentro del fermentador y ocurren algunos procesos de bioconversión por parte de la levadura donde transforman algunos compuestos aromáticos del lúpulo en compuestos aromáticos que tienen otro olor. Y ahí hay una gama también inmensa de lúpulos con diferentes tonos de amargor, de aroma, de sabor, que le dan una característica distinta también. Acá hay algo de producción en Chile, por lo menos para uso a nivel local. En el sur estamos hablando de la zona de Valdivia, de Puyehue, de Ranco. Recién Lúpulos Weimen ha conseguido, digamos, establecer un campo más consistente en la producción año a año,
han comprado maquinarias de última tecnología y eso les permite, digamos, tener una producción más estable. Si yo me voy a Matanza, hay un productor que también tiene una producción, y hacia el sur la Universidad de la Frontera viene hace muchos años desarrollando un proyecto de lúpulo. De que se da, se da. Productivamente, tal vez no se ha encontrado o están en proyectos de encontrar algo que rinda realmente. Pero yo creo que siempre vamos a ser importadores netos de lúpulo. Porque en términos de como uso y cantidades que estamos hablando cuando estamos hablando de fabricar cerveza en escala comercial, estamos hablando de miles de kilos. Falta el know-how, falta la inversión y faltan las variedades, te diría yo. Esas son las tres razones por las cuales como que en Chile todavía no se ha dado. Condiciones climáticas, condiciones topográficas, condiciones agrícolas para producirlo están. Tenemos la oportunidad, como lo hizo Tasmania o Australia, el gobierno australiano con un lúpulo que se llama Galaxy, que desarrollaron y hicieron algo totalmente innovador y lo mostraron al mundo. Nosotros tenemos esa oportunidad. Pero desarrollémoslo para hacer un super lúpulo, que sea chileno. Ya estamos hablando de levadura chilena. Ojalá poder en un tiempo más hablar ya con una industria bien fortalecida del lúpulo chileno, que eso yo creo que es lo que más falta. El tiempo dirá finalmente si tendremos en un futuro la cantidad suficiente de lúpulo producido en Chile para abastecer la producción nacional y, por qué no, la de otros países. Mientras tanto, esta planta mágica para la cerveza nos va a seguir fascinando y entregando todo su potencial para que disfrutemos de cervezas únicas, con sabores nuevos que nos sorprenden día a día.